Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en la primera, en la gran cadena nacional Telefórmula, para iniciar este año, el primer programa del año. Por supuesto, es un verdadero placer que nos acompañen como lo hacen todos los sábados. Esta noche voy a platicar con el doctor Ramón Cabrera, que es director general de Spetzer y además fue procurador fiscal de este país. Bienvenido. Muchas gracias. Con Gabriel Beltrán. Gracias, Guillermo. Para hablar de la nueva situación fiscal que viene para este año. No sin antes recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Bueno, entremos en materia. Todo mundo está apanicado, por decirlo coloquialmente. Las nuevas disposiciones fiscales, independientemente de que muchos no las terminamos de entender, tienen implicaciones, yo diría, bastante complicadas, pero ¿quién mejor que tú, Ramón, para que nos expliques a grosso modo qué es lo que podríamos esperar y un poco abusar de ti y decirnos un poquito qué debemos de hacer? Así es, bueno. Primero que nada, el contexto de la reforma que acaba de entrar en vigor nos coloca en una situación muy compleja. Primero porque viene a cambiar de forma muy radical todos los esquemas de operación de los negocios. Y lo digo así porque al final del día muchos de los negocios versan su actividad económica a través del uso del outsourcing, usan esquemas, algunos contribuyentes de pago de tarjetas y otros temas, bueno, donde inclusive hay temas de índole penal, como es todo este nuevo contexto de delincuencia organizada en el que se pueden dar los procesos de evasión fiscal. Así las cosas, bueno, habríamos de comentar lo siguiente. Primero, el contexto más complejo se da en primer lugar cuando la autoridad está colocando una situación de muchísimo riesgo para quien es un asesor fiscal, porque ya te obliga a que tú primero te tengas que inscribir como asesor fiscal en un padrón que llevan, le tengas que dar todas las características de los distintos servicios y productos que has diseñado y que estás promoviendo entre tu clientela, y le tengas que dar un listado de tu clientela a la autoridad. Esto, bueno, pues implica temas de fondo, porque al final del día hay muchos temas de secrecía profesional, de secrecía en cuanto a la operación del ejercicio libre de tu profesión, donde la autoridad ahora te va a estar cuestionando y exigiendo que le exhibas todas las características de tu planeación fiscal, de tus estrategias fiscales, que ahora le llama estrategia fiscal. En ese sentido, o esquemas reportables, mejor dicho. En ese sentido, los asesores tienen esta obligación. Quienes no tienen asesores fiscales deberán de hacer lo propio. Cada contribuyente hacer los comunicados a la autoridad de cuáles son los esquemas que han estado utilizando para efectos de la planeación fiscal de sus empresas, incluido cuestiones que hayan implementado en ejercicios previos y que tengan consecuencias de algún ahorro fiscal o de algún beneficio fiscal en este año 2020. Así las cosas, bueno, de entrada es retroactivo, atenta en contra del libre ejercicio de la profesión, tanto de contadores, fiscalistas y abogados dedicados al tema, como la otra parte que es la parte de la secrecía profesional, porque al final del día, ¿en qué momento muchos de estos temas que estás preparando para implementar implican desde este momento un esquema de defensa fiscal? Y la autoridad te dice, bueno, lo que sea de defensa no me lo digas, pero ¿en qué momento empieza la defensa? ¿Desde antes, durante o ya después cuando ya tienes el juicio? Entonces, en ese modelo está muy complicado, está cuestionada ya la actividad de todo aquel que le pretenda dar asesoría a su cliente para cumplir exactamente con la carga tributaria que tiene y que pueda obtener los beneficios fiscales que la ley le otorga, porque eso es básicamente un esquema de estrategia fiscal. Si estuviéramos hablando de un modelo en el cual le vamos a decir al contribuyente, así viola la ley, así deja de cumplir con la ley, pues entonces estamos hablando no de un asesor fiscal, sino de un cómplice en un delito, ¿no? Un delincuente. Entonces, desde el momento en el que ya te cuestionan tu actividad diaria, ya es un tema muy delicado. Lo segundo es, bueno, suponiendo que te animas a seguir prestando el servicio de asesoría y alguien se anima a contratarte,
del hecho de que tú adquieras un producto calificado por la autoridad como pasable, tampoco garantiza que el día de mañana, en ejercicio de las atribuciones de comprobación, la autoridad respete esa autorización previa, porque los puede desconocer. Y en caso de que de entrada te desconozca los esquemas reportables que hayas diseñado, entonces los tienes que desbaratar. Y si no los desbaratas, la autoridad se establece una facultad donde dice que va a recategorizar todas las operaciones que hayas hecho sin una lógica de negocio y que ellos van a reestructurártelo a partir de lo que ellos creen que debió de haber sido y que eventualmente es la lógica que los lleva a establecer operaciones que más causan impuestos. Entonces lo terrorismo fiscal muy complejo. Ramón, a mí me gustaría preguntarte algo y hay que verlo de manera honesta. Esta reforma que se metió fue por las malas prácticas de cuestión de gobierno corporativo que se tienen dentro de las empresas. Malas prácticas en el cual lo hemos llegado a platicar, temas de facturación, temas de outsourcing que pues, en diciembre estuvo bastante mencionado, incluso temas de aprobación y bueno, absolutamente todo un tema por el tema del líder sindical con el movimiento del tema de outsourcing en diciembre. Ahora en este año 2020, pues sí hay que tomar en cuenta que las empresas están entrando a un nuevo paradigma en el cual ya el gobierno las va a orillar a tener que cumplir 100% con los requisitos legales, porque anteriormente pues lo podemos manejar por lo oscurito, lo podemos manejar en un matiz, luego a veces ni blanco ni negro, en algún momento en un matiz gris. En esa parte, las empresas orillaron al gobierno a hacer este tipo de iniciativas. ¿Tú qué opinas de ello? O sea, sí entro de que es un tema de terrorismo fiscal, estoy 100% de acuerdo, pero también la iniciativa privada las llegó a orillar al gobierno a tener que meter este tipo de medidas. Pero yo creo que debe de haber un punto medio. Bueno. Sí, bueno, yo diría que es al revés. Quien está generando condiciones que llevaron a la empresa a tener que actuar en esquemas cuestionables es la propia estructura legal. ¿Por qué digo esto? Tú tienes dos grandes grupos económicos, la economía formal y la economía informal en un mismo espacio, en un mismo tiempo, que coinciden y tienen que coexistir. Y sin embargo, la legislación fiscal está diseñada únicamente para los formales, de tal suerte que en ellos está descansando todo el esquema recaudatorio. No hay normas que permitan un tránsito de la economía informal a la economía formal como puentes de vasos comunicantes. Te lo pongo así: toda la actividad o gran parte de la actividad del campo es una actividad irregular, porque al final del día los campesinos no están debidamente estructurados fiscalmente, no te facturan, son operaciones en efectivo y eventualmente ese primer punto de contacto de una economía que es la del campo con la economía formal, que es el ingreso a través de las centrales de abastos, no se documentan esas operaciones. Entonces ya tienes de entrada una realidad en ese esquema de negocio donde coexisten las dos, interactúan las dos y ya te obligan a decir, bueno, ¿cómo voy a deducir aquello que tengo que pagar como insumos cuando no me están generando los requisitos formales que le exigen, que exige la legislación fiscal a este grupo? Aunque parezca muy obvio, porque de alguna manera ya lo dijiste, tú fuiste autoridad. Así es. En este comparativo hoy, ¿qué es lo que crees o consideras que está mal desde el punto de vista oficial del gobierno en esta implementación? Yo creo que es la parte de no haber generado un esquema de transición. O sea, hay una realidad. Un punto medio. Donde debimos de haber establecido en las leyes un proceso de transición, porque al final del día todos los modelos de implementación de estrategias fiscales existen, por un lado. Por el otro lado, en el momento en el que no permitiste la transición en el tiempo y ajustar los precios, la integración del precio, el diseño del valor de cada negocio, los va a llevar a un punto de rompimiento, porque en efecto muchas empresas partían de que uno de los elementos de productividad era la parte del financiamiento de los impuestos, pero cuando eso está generalizado, porque así lo permitiste, entonces el problema viene: ¿quién va a ser el primero que va a romper el modelo de precios que tiene en su mercado específico? Y al no haberle generado esas condiciones de una transición más fácil, vas a obligar a que sea mucho más disruptivo. Ahora,
en esta irrupción del rediseño de cada negocio, de cada sector de mercado y del mercado en lo general, habrá que ver en qué resulta, porque al final del día, si resulta que no éramos tan productivos, porque en efecto nos financiábamos con los impuestos, luego entonces quién sabe qué tan productivo sea nuestra ¿Esto va a inhibir la inversión? En definitiva, porque la inversión está esperando tener certeza, y la certeza se va a generar cuando empiecen a ver los inversionistas. Entonces aquí la certeza va a ser que en el momento en que abras un negocio, generes una acción, eres un delincuente. Prácticamente. Y a eso habrá que sumarle que este gobierno, este gobierno de cuarta transformación ha sido bastante interesante. El último dato que tenemos en tema de recaudación de IVA y de ISR, que es del tercer trimestre del 2019, se comprueba que el IVA cayó un 5%, perdón, el ISR cayó un 5% y el IVA cayó casi un 7%. Entonces, hay que esperar a que nos brinde los datos de diciembre de 2019, para nosotros poder saber, pues bueno, sin que entrara en vigor este tipo de reforma y este terrorismo fiscal, cómo nos va a pegar a la iniciativa privada, porque el gobierno necesita al día de hoy, pues esos recursos para todos los programas sociales que tiene. Bueno, yo creo que la pregunta obligada, porque lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, es el asunto de las tarjetas de crédito, que también no ha quedado muy claro, pero hasta donde entiendo va a estar bastante complicado. Así es, bueno, es un esquema que ya existía, donde la autoridad tiene las facultades para verificar cuál es el nivel de gasto que tiene una persona, incluidas las tarjetas de crédito, y casarlo contra los ingresos declarados. Cuando viene una discrepancia y hay un gasto mayor, luego entonces se abre el cuestionamiento de la autoridad sobre si ese ingreso fue un ingreso no reportado o se trata de ahorros o de otras fuentes de ingresos no gravables que de alguna manera se justifican. Aquí volvemos al tema. Hay una gran cantidad de dinero en efectivo que circula en nuestra economía día a día, que eventualmente, con otro esfuerzo que tienes por parte de la autoridad, que es bancarizar al mayor número de personas, entonces por un lado bancarizas, pero por el otro lado vas a castigar los pagos en efectivo que hagas a operaciones bancarizadas. Y entonces ya quedaste crucificado, porque por un lado ni te permiten formalizarte totalmente, ni te establecen mecanismos que faciliten la formalización, y por el otro sí ya te van a empezar a castigar. O sea, el castigo al informal viene cuando trata de realizar operaciones formalizadas. ¿Esto qué va a hacer? Pues que la gente va a optar por no bancarizarse, el esfuerzo de la autoridad por bancarizar al mayor número de personas se va a ver trunco, y entonces por un lado es pasito para adelante y por el otro lado pasito para atrás. Y todo el proceso de la economía informal se va a regresar a los esquemas de uso de efectivo. Entonces parecería o diera la impresión que esta medida tan agresiva del gobierno, en función de lo que explicabas de no haber hecho una transición, en vez de resultarle en términos productivos en una mayor recaudación, lo que va a provocar es todo lo contrario. Es lo que yo entiendo. Desde el momento en el que tú no generas condiciones para que se realice actividad económica bien, formal y generalizada, va a ser en la misma medida en la que esa falta de actividad económica no va a generar los impuestos. O sea, los impuestos se dan solo si hay actividad económica. Ahora, lo que yo te puedo decir platicando con un gran número de empresarios es que hay un gran temor a la discrecionalidad de la autoridad, y lo digo porque tú lo fuiste, para efectuar acciones en su contra, agarrándose o tomando en cuenta estas herramientas para pues caer en lo que se podría llamar un terrorismo fiscal. Claro que sí, y te lo pongo así. Por un lado estamos viendo una actuación muy discrecional por parte de ciertas autoridades de la Secretaría de Hacienda, como es la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos viendo la dotación de posibilidades legales de actuación muy fuerte al considerar como delincuencia organizada ciertas operaciones, y eventualmente lo más importante, si bien es cierto que el tamaño de la Secretaría, la capacidad operativa de la Secretaría está limitado a un número muy limitado de acciones, si lo ves contra el universo posible, lo que sí vas a abrir es la puerta a la extorsión, porque entonces va a llegar el auditor de cuarto nivel o quinto nivel y te va a decir, mira, ya te encontré 2, 3 si no me das facturas, tanto, si no me das, un procedimiento. entonces te inicia un procedimiento, va a ser lavado de dinero, va a ser delincuencia organizada, te quito tus propiedades, te meto a la cárcel. Te meto a la cárcel, y luego de ley de extinción de dominio. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque evidentemente esta conversación no termina aquí. Vamos a invitar a Ramón para que nos haga favor de venir otra vez a Diálogo Abierto, porque esto es muy extenso y hay mucho que explicar. De momento voy a un corte, no tardamos nada, volvemos a Diálogo Abierto.